Bien, pues vamos a dar comienzo a la última intervención de esta mañana, que es un poco un salto, en fin, hasta ahora todo parecía que guardaba una relación, pero bueno, aquí hay, digamos, un intermedio, en buena medida debido también a cómo está estructurada la colección, ¿no? Distribuimos las charlas. En principio, la colección Thyssen-Bornemisza y mañana para dirigirnos a la colección Carmen Thyssen, con lo cual quizá ese orden cronológico que habíamos establecido pues, va a sufrir algún salto, ¿no? Pero, en fin, esta es la última intervención. Yo creo que luego al final podemos hacer una síntesis de todo y yo creo que nos quedará claro la inmersión en ambas colecciones, ¿no? Bueno, y ahora me cabe el honor de presentar a mi compañera, colega ya de hace muchos años y en algunas otras cosas, aparte de la docencia, a Sagrario Aznar Almazán, que es doctora en Historia del Arte y que en la actualidad es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, ¿no? Entre sus publicaciones destacan libros como El cauce de la memoria, Arte en el siglo XIX, Madrid, publicado en Istmo en 1998 y en el que tuve la suerte de colaborar con ella. Arte de acción, publicado por Nerea en el 2000. La memoria pública, Madrid, publicado por la UNED en el 2002. El Guernica, por Edilupa el 2004, o La memoria compartida, España-Argentina, la formación de un imaginario cultural, publicado por Paidós de Buenos Aires del 2005. Ha escrito además numerosos artículos sobre arte contemporáneo en revistas como Fragmentos, Calías o Territorio Público y algunos textos para catálogos de exposiciones. En la actualidad es codirectora con el profesor Javier Hernando de la colección Arte Hoy, publicada por la editorial Nerea. Sus líneas de investigación se centran, por un lado, en la relación arte y política desde los años 70 hasta la actualidad y, por otro, en problemas del estatus y recepción de las imágenes, tanto en el ámbito de la representación de la locura como en el análisis de las imágenes de conflictos bélicos actuales, compartidas por todos, pero perdidas en la superficie de los medios de comunicación. Yo creo que su orientación, hay una relación de publicaciones que tienen ustedes colgado en ese currículum en la página web y, bueno, pues también unos materiales que nos ha entregado para que también los puedan consultar un poco al hilo de su intervención. Y, bueno, pues ella va a hacer una aproximación a Pollock. No sé desde dónde, eso ya veremos, ¿no? Quedaremos luego después emplazados también para el debate de lo que pueda ir surgiendo. Bien, gracias, Yayo, por tu intervención. ¿Se oye bien? Sí, atrás también se oye bien. Ya lo sabía yo. A ver, espera. Si me lo pongo aquí, ¿se oye mejor? Tampoco. ¿Ahora? Esta postura no puede estar todo el rato, ¿eh? Todo lo advierto. Cuando dejéis de oír, sobre todo al fondo, protestáis inmediatamente, ¿vale? Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Dolores y a Ana por esta invitación a poder estar aquí hoy con todos vosotros y, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí escuchando y compartiendo las charlas. Yo me voy a agarrar un poco tangencialmente a la colección Thyssen. Voy a salir de un Pollock, de un cuadro de Pollock, pero la intención es pensar un poco en tres cosas: en la experiencia estética delante de un Pollock o aparte de un Pollock, y en la relación de arte y política, no solamente en el momento de Pollock, que ya era bastante complicada, sino sobre todo en el momento de ahora mismo, que es más complicada todavía. Bien, si os parece, empezamos. Si alguien en algún momento tiene una pregunta concreta, también me interrumpe, ¿vale? Y si es una pregunta más larga, la dejamos todo para el final. Bien, vemos un Pollock y otro Pollock y otro Pollock, y creemos que sabemos muy bien cómo enfrentarnos a ellos. Clement Greenberg nos lo ha explicado perfectamente.
Desde una más que interesada lectura de Kant nos aconseja la contemplación, desinteresada, claro. Solo un ojo puro contemplando la pintura, sus formas, sus colores, su bidimensionalidad. La pintura solo como pintura, en su más pura esencia, en su más completa belleza. Y nuestro ojo, para poder conectar con una cierta noción de lo trascendente, nunca explicada del todo, pero muy firme, en la tradición idealista de los 2 últimos siglos, debe estar liberado de sus tensiones, de sus pulsiones, de sus preocupaciones, de cualquier asunto del incómodo mundo materialista exterior. Complicada propuesta en el contexto de la Guerra Fría y muy bien utilizada políticamente tanto por Grinberg como por Alfred Barr, hay que decirlo. Solo hay que leerse el pequeño capítulo que Frances Stoner Saunders dedica a lo que él llama garabatos yanquis en su libro La CIA y la Guerra Fría Cultural. En cualquier caso, no estaría de más preguntarse cuáles eran las razones de Grinberg para simplificar y radicalizar las posiciones ciertamente formalistas de Alfred Barr. Al margen de que Grinberg estaba mucho más en la calle, en los bares y en los talleres de los artistas, por los que, cuidado, su compromiso con ellos tenía mucha menos distancia crítica y una buena dosis de egocentrismo, lo cierto es que el crítico norteamericano tenía un ideario nacionalista mucho más extremo. Y la verdad es que al propio Barr le había dado argumentos. Al analizar el objeto social del arte, y en particular del arte abstracto, el director del museo apunta intencionadamente cómo se han enfrentado a los dictadores de la Rusia comunista, la Alemania nazi o la Italia fascista. El mismo Shapiro duda y no llega a precisar en qué debía consistir un arte socialmente consciente, apuntando la posibilidad, no muy seguro de ella, todo hay que decirlo, de que los artistas abstractos sean considerados como históricamente progresistas simplemente por ser abstractos. Es más, estas posiciones se convirtieron en una fuente de críticas para el museo. Críticas de todo tipo, muchas de ellas políticas, de un modo incluso ingenuo en muchas ocasiones. El dilema sobre la adquisición de obras del expresionismo abstracto americano, obras de Pollock en concreto, de Rothko, resultó particularmente delicado. Los periódicos y revistas populares, la mayor parte de los miembros del Congreso y el mismísimo presidente Truman consideraban comunista al arte abstracto. Las críticas de personajes del mundo del arte, tales como Francis Henry Taylor, en ese momento director del Museo Metropolitan, o James Plott, director del Instituto de Boston, eran más profesionales, pero en realidad apuntaban en el mismo sentido, en la misma dirección. En respuesta a estos ataques, Barr da la vuelta al argumento. Los excesos del arte moderno existen solo en los países libres. Grinberg no dejará caer esta afirmación en saco roto. En realidad, Grinberg no dejaba caer nada en saco roto. En plena Guerra Fría, el crítico norteamericano Grinberg aprovechará sin tapujos el miedo al comunismo que estaba alimentando la caza de brujas del senador McCarthy. Y es cierto que el mismo Barr comenzó un programa internacional de exportación del expresionismo abstracto que muchos críticos e historiadores han visto como peligrosamente ligado a la Guerra Fría. Desde Eva Crockford o Carol Duncan y Alan Wallace hasta el famoso libro de Serge Gilbot titulado de cómo Nueva York robó la idea del arte moderno, cuya tesis principal, como muchos de vosotros ya sabréis, es que los expresionistas abstractos crearon la nueva pintura a imagen y semejanza de la Nueva América, poderosa e internacionalista al tiempo que sumida en la inquietud a causa de la amenaza comunista, y la crearon un poco como contrapunto cultural de la doctrina Truman y del Plan Marshall. Ya lo había dicho Jean Clair, la exportación del expresionismo abstracto americano y la Escuela de Nueva York es sin duda un fenómeno político. Pero no nos enredemos ahora en detalles de política tan pequeñita. Vayamos al problema. Y el problema es que Grinberg mentía mucho. De hecho, el crítico americano estaba haciendo un mal favor al artista que más defendió a lo largo de su vida, precisamente a Jackson Pollock. Porque la mejor propuesta de Pollock es su acción alrededor de la pintura. Esto lo vio muy bien Harold Rosenberg, quien al explicar su obra fue el primero en enunciar el siguiente concepto. En cierto momento la tela comenzó a aparecer a un pintor americano tras otro, en especial a Pollock, como una arena en la cual actuar, más que como un espacio en el cual reproducir, rediseñar, analizar o expresar un objeto real o imaginado. Lo que iba a surgir en la tela no era un cuadro, sino un suceso. En este accionar con materiales también la estética queda subordinada. Puede prescindirse del color, la forma, la composición, el dibujo. Lo que importa siempre es la revelación contenida del acto. Fin de la cita. Aunque Rosenberg se empeña interesadamente en aplicar su comentario a una defensa sin fisuras de la pintura abstracta, tan moderna, se le escapa la expresión como una arena y la palabra suceso. Y es que efectivamente, Pollock pintaba en el suelo.
Atacaba el lienzo en el suelo, en horizontal y no en vertical. Así le fotografía Hans Namuth, capturando la imagen del artista como un animal, en instantáneas con un fuerte contraste, en blanco y negro, en pleno trance de creación. Todo un mito, que Namuth además se preocupa de mitificar todavía más. Todo un mito, pero en el suelo, que es donde deberíamos ver la pintura. Cuando Greenberg cuelga en vertical sobre una pared las pinturas de Pollock, no hace más que desarticularlas, aunque su primera intención, por supuesto, sea sublimarlas. Porque esa es la misión de Greenberg, como ha visto muy bien Rosalind Krauss. La misma que acometía cuando contaba una y otra vez, hasta el aburrimiento, el modo en que se conocieron como caballeros. Otra mentira. Greenberg tenía que enaltecer a Pollock, elevándolo por encima de las fotografías de Namuth, elevando sus cuadros del suelo donde los había pintado para colgarlos en las paredes. Porque sólo así en las paredes, dice Rosalind Krauss, pasarían a formar parte de la tradición, de la cultura, de la convención. Y en ese ángulo, con ese centro de gravedad, los cuadros devendrían pintura. Al final, un gesto de redención, desde las rodillas hasta la pared, negando toda negligencia salvaje, negando toda pulsión. Un gesto de redención que yo no sé si Pollock agradeció, pero que de ninguna manera parece necesitar Teresa Margolles cuando también se empeña en trabajar en el suelo. En la Bienal de Venecia del 2009, en el pabellón en el que exponía su propuesta, llevaba a cabo todos los días una acción de limpieza, que es la que tenéis delante, fregando el pavimento de las salas con una mezcla de agua y sangre de personas asesinadas en México por los narcotraficantes. En la exposición, Margolles profundizaba en algunos de los temas en los que había trabajado en las últimas décadas, todos ellos derivados de la investigación sobre el cuerpo, la investigación sobre los afectos y la globalización neoliberal del capitalismo en relación siempre con las desapariciones y con las muertes vinculadas al tráfico de drogas en México. No en vano se estima que en el 2008, el año anterior a la muestra de Margolles, hasta 5.000 personas murieron en asesinatos violentos cometidos por alguna de las mafias del narcotráfico en aquel país. Entre las piezas expuestas se encontraban desde joyas talladas con pedazos de cristal de parabrisas que habían sido rotos a balazos, a telas impregnadas en sangre de personas asesinadas, en las que posteriormente, a modo de narcomensajes, habían sido bordadas distintas frases en hilo de oro. Los narcomensajes son textos que los criminales dejan inscritos junto a sus víctimas como otra forma de amenaza entre bandas, lo que evidencia que más allá de intentar borrar en algún momento las huellas del crimen, los delincuentes se empeñan en dejar rastro de sus acciones en una espectacularización grotesca de una violencia que en los últimos años ha acabado siendo una realidad excesivamente cotidiana en aquel país. La experiencia del espectador ante estas obras solo podría ser descrita aquí de un modo francamente precario. En especial en el caso de aquellas que, como Limpieza, la primera que hemos visto, por tratarse de propuestas inmateriales, activaban ciertas pulsiones inconscientes conectadas con la experiencia de muerte y despertaban el fantasma del objeto en la imaginación del espectador. Los efluvios que emanaban del suelo, violencia que penetraba en la carne a través de los poros, reencarnaban el crimen en el cuerpo de cada una de las personas que visitaba la exposición. Aquella extraña sensación de turista repentino en una morgue nos hacía partícipes del conflicto, irrumpiendo en nuestro sensorio, y nos convocaba a lo político a partir de la pulsión de muerte en nuestro cuerpo, yendo con ello más allá del relato del historiador, del recuento del estadista, incluso de la acción directa del activista. Nos sentíamos afectados de una forma especial. Un fantasma nos acechaba. Salíamos de la exposición en un estado distinto del que teníamos al entrar. La contemplación desinteresada no podía quedar más lejos de esta experiencia. La exposición entera se titulaba «¿De qué otra cosa podríamos hablar?». Y el sucio mundo de ahí fuera, todos nuestros intereses en él, estaban abiertamente convocados. El contexto de ninguna manera puede quedar fuera del territorio de la estética, porque la pregunta, hay que reconocerlo, es pertinente. Cuando el narcotráfico está arrasando la realidad cotidiana de todo México, ¿de qué otra cosa podría hablar Margolles? ¿De formas, colores, contemplación, trascendencia? No parece que una buena parte de la estética haya querido quedarse en ese extraño campo, más allá de las muchas veces muy mal leída aventura de las vanguardias. Enredemos un poquillo más en el asunto.
Lo cierto es que la relación entre el arte y la política no es ni remotamente nueva, esto lo ve cualquiera. Aunque parezca muy obvio, un rápido vistazo histórico puede ayudarnos a poner las cosas un poquito más en su lugar. Político es Velázquez, como político es todo lo que hemos decidido entender como arte egipcio, por ejemplo. Político es Rubens y Botticelli. Y político es, entendido además en términos absolutamente modernos, David. Parece evidente, aunque Grinberg y otros tantos se hayan empeñado en contagiar su mirada moderna a toda la historia del arte y en parte lo hayan conseguido. Políticas son incluso, con todos sus problemas, las llamadas vanguardias históricas. Tiempos difíciles, aquellos en que los artistas se vociferaban a sí mismos como progresistas de izquierdas, pero con tal incoherencia que más tarde Jean Clair no pudo por menos que pedirles responsabilidades. Aunque claro, siempre había excepciones. Siempre nos quedará Courbet, por muchos intentos que hayan hecho Rosset y Cerner de incluirle en la gran narrativa formalista del arte moderno. Un Courbet a veces un poco bajo sospecha, la verdad, pero lo suficientemente potente como para poner nervioso a Baudelaire. Y sobre todo al Baudelaire al que no le tiembla el pulso para tachar de poco moderna la escultura. Siempre hay excepciones y siempre hay deberes pendientes, o mal favor estaremos haciendo a pintores que, como Manet, nunca dejaron de mirar a Courbet. Queda mucho trabajo por hacer en este sentido, pero bueno, quizá este no sea el contexto en el que deberíamos hablar de esto, de política. Nosotros, como Teresa Margolles, venimos a hablar de política y de fantasmas, claro. Pero por ahora de la política que siempre está ahí, por los cuatro costados del arte. Política pegada a los artistas, acechando sus propuestas, política embadurnándolo todo hasta que no hubo más remedio que intentar poner orden. Y como todos sabemos, la contemplación desinteresada kantiana será la puerta de entrada por la que Adorno empezará a hablar de la tan traída y tan llevada autonomía del arte. Un arte autónomo con respecto al rito y al culto, con respecto también, cómo no, a lo político. Un arte dialéctico en sí mismo, en su forma, autosuficiente con respecto a la realidad, para siempre jamás. Orden, mucho orden. Nada podía incomodar más a Benjamin. Y es que todo este precipitado resumen que nos ha traído hasta aquí solo tenía en realidad un objetivo. Siempre es interesante seguir pensando en el viejo debate entre Adorno y Benjamin, pero si queremos hablar de arte y política en términos que todavía nos interesen hoy, hay que releer el texto de Benjamin sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que es uno de los que tenéis en documentos, desde este punto de vista. Sabemos que lo que hace Benjamin, en parte gracias a la tan traída y tan llevada pérdida del aura, es sobre todo hablar de política para cambiar la constelación arte-política-estética, tal y como la había entendido la modernidad. Y sabemos que lo hace gracias a la manera crítica que tiene de pensar la sociedad de masas, o sea, nuestra sociedad. Perdón. El problema entonces no sería tanto la politización del arte, entendido al menos como pérdida de autonomía en el sentido adorniano, sino la estetización de la política, el verdadero nudo gordiano del texto de Benjamin. Una estetización de la política que en tiempos del filósofo estaba por todas partes, pero que, como muy bien ha sabido señalar Susan Buck-Morss, ha llegado a nuestros días impregnando nuestras ya casi inválidas democracias. Hoy un poquito más inválidas que ayer. ¿Estaríamos entonces ante una nueva estetización de la política, o mejor y más peligroso, de lo político? Está claro desde Benjamin el modo en que gestionaron los fascismos la estetización de la política. El filósofo alemán ya afirmó que la alienación sensorial, propia del mundo tecnificado que nos rodea, yace en el origen de la estetización de la política que el fascismo administra perfectamente con sus, por ejemplo, increíbles espectáculos de masas, o por el modo en que en la misma guerra saben vincular estética y violencia, llegando a encontrar un placer en la contemplación de la destrucción. Pero ahora son las democracias las que gestionan, o los mercados, ya no lo tenemos muy claro. Lo que sí sabemos es que la alienación sensorial se ha elevado a la enésima potencia en el mundo altamente tecnificado de nuestras democracias, mucho más sofisticado de lo que Benjamin hubiera podido imaginar. Curiosamente, el espectáculo de la destrucción sigue constantemente ahí, en nuestros medios de masas, y las innumerables veces que hemos contemplado cómo caían las Torres Gemelas de Nueva York es solo la punta del iceberg. El caso es que la estetización de la política y la politización del arte puede parecer que se enredan una vez más, que se acechan. Y nosotros, sujetos de la alienación sensorial propia del mundo tecnificado, demasiados estímulos, demasiados shock, para que no tendamos a protegernos, aunque sea de una manera inconsciente, solo disponemos de esa mirada distraída
con la que Benjamin califica el paseo del burgués por la ciudad, tan cerca de Baudelaire, por cierto, porque la contemplación ya parece imposible. La ciudad, su política, no nos la permiten. Quizá por eso los modernos decidieron crear sus propias islas para la contemplación, lícitas probablemente si tenemos en cuenta el mundo que tenían delante, pero tan peligrosas y qué poca cuenta se dieron de esto, que terminaron por abandonar el mundo en manos de unos políticos que desde los tiempos de David ya sabían muchísimo de estética. Malos tiempos para pavonearse como elitista. En realidad, para Benjamin, la gran acusación que asocia a modernos con mercado, en este sentido, no pasaría de ser una cuestión muy menor. Y entonces, entre la mirada distraída de Benjamin y la contemplación desinteresada de Adorno o de Grinberg, ¿qué puede hacer el arte? No es la primera vez que se hace esta pregunta y desde luego estaría en la base de cualquier actitud artística que ahora mismo nos pueda interesar. Si la estética, y estoy siguiendo literalmente a Susan Buck-Morss, ha cambiado de un modo de ser cognitivo en contacto con la realidad a un modo de bloquear la realidad y destruye entonces el poder del organismo humano para responder políticamente, repito, ¿qué diablos puede hacer el arte? Su papel, aceptando ya todo esto, se complica bastante. Si la estética es un modo de bloquear la realidad, entonces el arte podría ser una duplicación imaginaria o ilusoria de esta, una realidad compensatoria, es decir, una fantasmagoría. Buck-Morss también habla de esto y Clement Rosset la acompaña. Dice, el doble fantasmático implica la eliminación del original al que mata o intenta matar al pretender sustituirlo. Matar es sin duda un término excesivo. Sería más acertado decir que el doble fantasmático generalmente se contenta con echar un velo sobre lo real. Eso es la fantasmagoría, una realidad compensatoria que se puede convertir en un medio de control social con una gran facilidad, sobre todo si aceptamos con Mario Perniola que la sujeción de la subjetividad que tanto empezó a interesar al último Foucault pasa por un trabajo con los sentimientos. No hay más remedio que volver a pensar en Pollock. Del suelo a la pared, de las pulsiones animales a la trascendencia, de lo que hay de real en el gesto atrapado de Pollock a la fantasmagoría de un velo que esconde cualquier pulsión humana. Al final del descontrol, el orden. Y es que el arte necesita mucho orden. Y pensamos también en la propuesta de Bodisco sobre la proyección sin hogar, una propuesta para la ciudad de Nueva York llenísima de problemas. A ver si nos vamos a creer que solo Pollock tiene problemas, ¿no? La obra solo existe como propuesta artística, es decir, no se llegó a ejecutar, y como tal fue presentada por primera vez en la exposición que Bodisco celebró en 1986 en el Centro de Arte Contemporáneo de Canadá en Nueva York. Según esta propuesta, el artista quería proyectar sobre las estatuas de prohombres de la patria que adornaban Union Square en Nueva York imágenes de mendigos que habían habitado la plaza hasta que habían sido víctimas de un proceso salvaje de especulación y desplazamiento poblacional. Lo primero que nos llama la atención en la obra es la forzada estetización de las imágenes. Son, digamos, demasiado bonitas, lo que les otorga un efecto de grandilocuencia no deseado, porque lo cierto es que siempre un pequeño coeficiente de caricatura está unido a la grandilocuencia. Pero el asunto es todavía más perverso. Como se ha preocupado de señalar Clement Rosset, una vez más se ha elegido la representación en detrimento de lo representado y una vez más reaparece la mirada negligente. En el fondo, Bodisco fantasmagoriza a los homeless y evita que sean reales. De hecho, puede incluso ayudar a incluirlos en un discurso peligrosamente cercano al de la caridad cristiana, un discurso benevolente. Y mucho más cuando la representación teatralizada de los vagabundos está en ocasiones excesivamente cercana a la conocida imaginería religiosa. Fantasmagorías, entonces, pero no fantasmas, porque los fantasmas, como en la propuesta de Margolles, pueden volver del pasado para tocarnos, para impregnar nuestros cuerpos o para mirarnos. Siempre volvemos a Barthes, ¿no? Vía Didier Berman, para punzarnos, entonces. Porque fantasmas son también los que aparecen para desasosegarnos en la obra de Óscar Muñoz. Nuestro aliento, ese velo de vida, porque el aliento vela y tapa, es capaz de devolvernos sobre nuestra propia imagen el fantasma de un desaparecido político. Inquietante responsabilidad. Está demasiado cerca, no podemos pasear para verle poco. Nos mira en términos absolutamente lacanianos. Nuestra mirada forma parte constituyente de la realidad y la realidad, en consecuencia, nos devuelve la mirada. Fantasmagorías y fantasmas.
En el fondo, el mismo dilema: mirada distraída para las fantasmagorías, se lo pueden permitir; contemplación activa, inevitablemente interesada para los fantasmas. El propio Benjamin acepta una recepción contemplativa en la que el sujeto penetra en la obra, se identifica con ella o con lo que representa, se recoge, se sumerge en ella, dice literalmente. Está claro que esta es una manera metafísica de representar la recepción, ¿no? Y su modelo es la disolución del místico con Dios. Pero también parece claro, por otra parte, que expresa una cierta experiencia real, una experiencia que, no lo olvidemos, Rancière no deja caer en saco roto cuando habla de la posibilidad política del arte para crear un espacio y un tiempo ajenos a los tiempos de producción. La habitación desdoblada de Baudelaire parece que sigue teniendo toda la actualidad. Aunque el vocabulario se haya complicado muchísimo al respecto y hoy se sofistiquen más los términos, lo cierto es que tiene todavía mucho que ver con esa sensación de la que habla el poeta dentro de un cuarto donde todo escapa al tic-tac del reloj. Por mucho que entendamos los problemas que tiene Rancière para rebajar los flecos idealistas de su propio discurso, y por mucho que nos enfade la palabra contemplación, lo cierto, como afirma Peter Burger, es que algo hay. Y sin embargo también algo ha cambiado. Cada vez se hace más necesaria la pregunta por la experiencia estética en un aquí y una ahora concreto, el que se corresponde con el mundo forjado en la tríada capital, progreso, técnica, un mundo de autómatas regularizado por una estricta semiótica donde todo está justificado por el poder. La experiencia estética en este mundo nos singulariza porque nos hace escapar del tiempo del capital, imaginar otros mundos posibles. Lo que hemos convenido en llamar arte ayuda, que duda cabe, pero seguimos siendo nosotros los encargados de potenciar nuestra capacidad de experimentar y conocer el mundo, recuperar la facultad heurística y política de los sentidos. Además de producir arte, últimamente se reclama a los artistas que nos ayuden a desarrollar la capacidad de reapropiarnos de nuestro cuerpo y nuestra imaginación, de reinventarnos. De este modo, la experiencia estética deja de ser algo que ocurre de forma intermitente en nuestras agobiadas vidas para pasar a ser una forma deseante, ética y política de estar en el mundo. Y esa experiencia, que no consiste en disolverse en la contemplación, insisto, tiene que suponer forzosamente un compromiso con la obra, lo que implica una renuncia a la satisfacción inmediata de las necesidades actuales y una considerable capacidad de concentración. Es evidente que en este caso, y eso está muy claro en la propuesta de Margolles, el espectador está presente como sujeto activo y que su meta no es la fusión con la obra con la que se enfrenta, sino un proceso de apropiación en el que el receptor desarrolla sus capacidades precisamente por la resistencia que le ofrece la obra, porque la recepción es así un trabajo que cada espectador tiene que hacer. Es posible, aunque discutible, que el gran público echara una mirada distraída a la película El gran dictador de Charles Chaplin. Es impensable que dirijamos esa misma mirada a la instalación titulada Los nazis de Uklansky. Cuando nos encontramos en una sala repleta de fotografías de actores como Jules Breiner o George Michael, caracterizados como los mandatarios nazis a los que encarnaron en algunas de sus películas, nuestra mirada ya no se distrae. De hecho, si estuvo distraída durante la recepción de alguna de aquellas películas, ahora está obligada a trabajar con lo que eso supuso, a darse cuenta, en primer lugar, de cómo la industria del cine ha aprovechado muy bien el tema, muchas veces sin problemas éticos, al reducir todo a la épica de la guerra, convirtiendo así a los generales nazis en protagonistas cercanos a mitos. Y, en segundo lugar, cómo la imagen que nosotros tenemos de esos militares está más cerca del producto del cine, incluso en lo que se refiere a su apariencia física, que a cómo eran realmente, asunto que al parecer no nos había preocupado demasiado. Demoledora entonces crítica a las películas, sutil anotación a la mirada distraída que Benjamin tanto defendía en ellas. Perdón. Quizá esto sea todo lo que puede hacer el arte, cuando no se empeña en ser una fantasmagoría o incluso cuando, como en este último caso, se empeña en desvelarla, permitiendo que los invisibles fantasmas de los verdaderos nazis empiecen a rondar a nuestro alrededor en la sala. Del mismo modo que sentimos a los refugiados políticos chechenos en la propuesta de Santiago Sierra. Unos refugiados que, encerrados dentro de la sala, no hacen más que convocar a otros que, como fantasmas, se ocultan fuera. En septiembre del año 2000, Santiago Sierra pagó a varios trabajadores para permanecer dentro de unas simples cajas de cartón. Se trataba de 6 exiliados políticos chechenos que debían cobrar su sueldo de manera secreta, el sueldo que les pagaba Santiago Sierra, se entiende,
porque la legislación alemana, que da a los refugiados unos $40 al mes, prohíbe expresamente que trabajen bajo amenaza de devolución del perseguido a su país de origen. Lo que me interesa de esta obra es que deja muy claro cómo se excluye a estas personas del sistema, cómo se las invisibiliza. La política les acepta como refugiados, no tiene más remedio, es casi una cuestión de estética. Y es la economía la que se encarga de mantenerlos al margen del sistema. No pueden trabajar, no pueden tener dinero, solo pueden subsistir. Es un grupo abiertamente excluido en nuestra sociedad del control, pero esta vez la exclusión no la está avalando la medicina, encerrándolos, o la justicia, encerrándolos también, o ambas juntas, tal como le hubiera gustado a Foucault. Esta vez puede parecer que la exclusión no se fundamenta en unas disciplinas más o menos hermanadas. Podríamos incluso pensar que se actúa desde la economía, sin ninguna necesidad de encontrar razones más o menos científicas o legales para ello. Y sin embargo nos queda la sospecha de que no haya razones, digamos, ideológicas. Efectivamente, tal como vio Foucault en El nacimiento de la biopolítica, la eficacia de la política y de la economía, en este caso, no se deriva de sus propias lógicas internas, sino del gobierno de los hombres. Aquí el dispositivo de regulación y control lo impone la economía, pero no como una disciplina, sino como una forma de actuación que excluye a un grupo muy determinado de personas de un sistema liberal que, a mi parecer, en este caso, está actuando, insisto, de una manera ideológica. En el mismo texto, Foucault apunta que el liberalismo no es una ideología, sino una práctica, es decir, una forma de actuar orientada hacia la consecución de objetivos. Y podríamos aceptarlo así, pero la pequeña historia de estos refugiados a los que Sierra paga y esconde nos hace repensárnoslo un pelín. ¿Estamos seguros de que el liberalismo no es una ideología? Si atendemos a Zizek y pensamos que la ideología es el enorme marco en que se mueve nuestro sistema, ideología totalitaria, lo llama él, no estaríamos entonces en una sociedad posideológica. Hasta Adorno llegó a esta conclusión de un mundo posideológico, partiendo de la premisa de que la ideología es, estrictamente hablando, solo un sistema que reclama la verdad, es decir, que no es simplemente una mentira, sino una mentira que se vive como verdad, una mentira que pretende ser tomada en serio. Pero la ideología totalitaria ya no tiene esa pretensión, ya no pretende ser tomada en serio, ni siquiera por sus autores, y su estatuto es solo el de un medio de manipulación. Y en este enorme marco, desde luego, el liberalismo como ideología totalitaria presenta unas formas muy concretas de actuación. En eso tiene razón Foucault. La consecución de objetivos es prioritaria. Y el finismo empieza a rondar en todo esto. Insistamos en nuestros refugiados. Ellos, desde luego, no pueden ser un homo economicus, un hombre económico, ya que, según el sistema alemán, han sido abiertamente eliminados del sistema económico. Y tampoco parecen poder ser los pobres sujetos políticos, porque se vayan a integrar en el conjunto mediante una dialéctica de la renunciación. En esto, por ejemplo, no se parecerían absolutamente en nada a los inmigrantes, entendiendo a los inmigrantes como un grupo con esperanzas económicas y con un cierto margen de renunciación para su integración en el conjunto. Nuestros refugiados son muy pocos y están todavía más lejos del sistema que los escasos inmigrantes que consiguen entrar a pelear con él. Sin embargo, el sistema liberal sabe perfectamente qué hacer con ellos, incluso contradiciéndose a sí mismo, eso le da exactamente igual. Efectivamente, esto es lo que le interesa a Foucault, la política de la multiplicidad. El poder se hace dependiendo directamente de los acontecimientos a través de una multiplicidad de dispositivos, arreglos, leyes y decisiones que no son un proyecto racional y preconcebido. Por eso el poder, siempre en proceso de autoelaboración, es contradictorio. Sus contradicciones se traducen en las subjetividades a través de lo que Zizek llama el acoso de las fantasías, ya que el verdadero lugar de la fantasía en el que se cimenta cualquier construcción ideológica no son las convicciones y deseos internos que hay en lo más profundo del sujeto, sino la convicción puramente material del ritual ideológico externo. A partir de una lectura de Lacan, Zizek entiende la fantasía como un argumento imaginario que encubre la división o antagonismo fundamental en torno al cual se estructura todo el campo social. Por eso contempla la identificación como el proceso a través del cual se construye el campo ideológico y por eso se relaciona con los antagonismos intrínsecos a toda construcción ideológica. Sin embargo, y esto es cierto, los refugiados también tienen una deuda y esa deuda les adiestra, les modula y les modela. No es una deuda económica, se trata de individuos subvencionados, por poco que sea,
que no tienen que devolver la subvención, aunque esa subvención les aprisiona. Nietzsche afirma que la domesticación del hombre no resulta ni del intercambio simbólico ni del intercambio económico, sino de la relación entre acreedor y deudor. Y esto es lo que está pasando aquí. Son deudores simplemente por ser refugiados. Son deudores políticos y tienen que honrar esa deuda, mantener su promesa, vivir con 40 euros y no trabajar, mantenerse excluidos del sistema que los salva y que en su memoria permanezca siempre que ese sistema les ha salvado. El mantener su propia promesa implica, desde luego, una amenaza directa sobre su cuerpo. Si no la mantienen, serán repatriados. Y acabamos por donde habíamos empezado. La economía funciona, con los refugiados, quiero decir. La economía funciona para ellos como un sistema político de exclusión. Son pocos y son insignificantes, pero son un claro ejemplo de cómo el gobierno de los hombres, la economía y la política, al margen de sus propias lógicas internas, son capaces de hermanarse dependiendo de los acontecimientos y a pesar de sus contradicciones. Foucault conoce esto muy bien. Ya lo ha estudiado con la psiquiatría y la justicia y no es muy diferente. Ni la economía, ni la política, ni la psiquiatría, ni la justicia funcionan desde sus propias disciplinas. Son modos de actuación y control y como tales se superponen y se ajustan unos con otros. Precisamente en su dejación como disciplinas es donde el poder puede construirse y la ideología totalitaria liberal mantenerse. Puede tener razón Zizek. La ideología no es simplemente una representación ilusoria de la realidad, no es una fantasmagoría. Más bien es una productora de fantasmas, porque es la realidad la que se ha de concebir como ideológica. Ideológica es una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia, ese movimiento del poder en Foucault, ese no saber qué estatuto exactamente está excluyendo a los refugiados. Es decir, ideológica es la efectividad social cuya misma reproducción implica que los individuos no entiendan lo que está pasando. Ideológica no es la falsa conciencia de un ser social, ideológico no es el cinismo, y aquí apelo a Sloterdijk, sino es el ser social en la medida en que está soportado por la falsa conciencia, por el cinismo. En este sentido, quizá una de las mayores rupturas la representa ese Althusser, sospechosamente olvidado por Habermas, que mantiene la tesis de que la idea del posible fin de la ideología es una idea ideológica por excelencia. Lo que quiero decir, y estoy terminando, es que si aceptamos que la economía y la política, el gobierno de los hombres, es una forma de actuación no ideológica, no podremos explicar la flexible actuación de los poderes ante determinados acontecimientos, por muy pequeños que estos sean. Y desde luego no podremos entender el gran marco en el que intentamos movernos. Y termino con una pregunta. El mundo ahí fuera ahora mismo no está mostrando unos poderes profundamente versátiles ante los acontecimientos y también profundamente ideológicos. Simple, humildemente, el arte puede hacernos pensar en todo esto, mientras sentimos en todo nuestro cuerpo la presencia de esos pocos invisibles. El arte puede inquietarnos, eso es lo que saben hacer las imágenes del arte, despertarnos ligeramente de la anestesia, de la mirada distraída, del velo de la fantasmagoría, para obligarnos a pensar un poco con nuestros propios fantasmas. Muchas gracias. Bueno, pues creo que aquí es donde, Dolores, se abre el turno de preguntas, ¿no? Que aquí es donde se abre el turno de preguntas. Pero se tendrán que venir las dos a la mesa, las dos anteriores. Preguntas, ¿no? Tengo que poner las pilas ya en 20. O sea, pero ya. Bueno, tú a tu tesis, Alma, Ya, no, sí, luego a darlo. ¿Eh? Gracias. Sí. ¿Te vas ya? Pues que tengas buenas vacaciones. Bueno, pues si les parece, vamos iniciando el turno de intervenciones. No te están oyendo. ¿Nos oís?
Creo que hay un micrófono por ahí detrás, así que por favor lo piden para que todos podamos escuchar. Sí, sí, Yayo. Mira, el libro que en España se tradujo como La CIA y la Guerra Fría Cultural tiene en inglés, en el original, un título mucho más interesante que es Who Paid the Piper? ¿Quién paga el gaitero? ¿Quién paga la fiesta? Y creo que una de las funciones del historiador es precisamente esa. La función del historiador cultural o del historiador del arte es precisamente si todo arte es político, como tú dices, es entonces es precisamente investigar esto, quién paga la fiesta. O sea, lo que hace unos años era la historia del mecenazgo, pues ahora quitarle la máscara al mecenazgo y investigar directamente, pues eso es quién paga la fiesta, quién es el que paga el gaitero, y un poco lo que tú dices, el descubierto, o sea, no solamente la politización del arte y la estetización de la política, sino que la cuestión, o sea, en estos momentos, especialmente con la que está cayendo, y que, como dice la presidenta de la comunidad, que acabó la fiesta de las subvenciones y que al parecer la culpa es de los perroflautas, de los artistas, y que al parecer los políticos son inocentes, o sea, que toda la culpa la tienen los artistas, pues quizás sea el momento de... Creo que ¿se me oye bien? No sé si acabo de entender muy bien la pregunta. No sé si te refieres a quién está pagando a los artistas porque hagan un arte político y por qué se les está pagando. Obviamente quien paga a los artistas, ya lo sabemos, a los artistas siempre les paga el Estado. Evidentemente, el poder. Y a los primos de los artistas, vamos. No, claro, evidentemente, el rey. Entonces, pero eso no quiere decir que los artistas trabajen para el Estado. No, obviamente, claro, pues que es a donde quería parar. Es distinto. Sí, pero quiero decir que la pregunta es válida, Sí. Piper, ¿no? Y que quería incidir en ese punto y quería incidir en el sentido del título del libro. Claro, es que eso es precisamente un poco el problema, uno de los problemas que yo quería plantear, ¿no? La politización del arte siempre nos parece un problema porque puede parecer que los artistas están vendidos a vete a saber qué ideologías y a vete a saber qué manos negras o muy negras, y nunca nos preocupa el paso contrario, que es el que preocupaba a Benjamin, ¿no? La estetización de la política, que es lo que realmente nos está seccionando nuestras democracias, ¿no? Porque es algo que saben hacer muy bien. Mientras que los artistas, por mucho que el Estado les pague, por alguna razón oculta, el Estado siempre les consiente hacer exactamente lo que les da la gana. Entonces, políticamente no deben nada a nadie, ¿no? Sin pensar, bueno, Santiago Sierra es un ejemplo clarísimo de eso. Siempre con dinero estatal hace lo que quiere y donde quiere. Esa era la segunda parte de la pregunta. Y ya la has contestado. Gracias. Fantástico.
Gracias. Quería preguntar a Yayo Aznar que por qué ha elegido a Santiago Sierra en relación con Jackson Pollock, si es precisamente por esa polémica que siempre suscita en sus obras, o simplemente por relacionarlo con el aspecto político. No, claro, era más, no por la polémica, era mucho más por argumentar hasta qué punto se ha despolitizado a Pollock cuando es un artista que trabajaba, o que por lo menos se le puede leer desde un trabajo mucho más corporal, como el que hace Sierra o como el que hace Teresa Margolles. Sin embargo, se le ha separado de todo eso para acabar colgado en la pared como si fuera el íntimo amigo de Greenberg, que Greenberg quería. Me interesaba señalar cómo se despolitiza, cómo se puede despolitizar una parte del arte desde una mirada políticamente muy interesada, y compararlo con artistas que ahora mismo, porque si tú ves, por ejemplo, ahora lo he quitado ya, caramba, pero si tú ves la obra de Serra, cuando no ves a los chechenos, podría ser perfectamente una obra minimal, con sus cubitos perfectamente puesta, y no tienes... Te mosqueas cuando oyes respirar y toser a alguien, ¿no? Pero si lo ves en una... Sí, dices, joder, ¿qué le pasa al cubo, no? Pero... Claro, claro, pero en principio si tú entras con esa mirada de esto me importa porque me han dicho que es importante, pero en realidad no vas a trabajar con ello, podrías pasar tranquilamente como si pasas ante un Donald Judd, ¿no? Gracias. ¿Podría aprovechar a hacerle una pregunta también a Maya Alzaga? Mira, en uno de los retratos que has expuesto, se veía claramente cómo Isabel, la mecenas que recoge a Sargent, tenía detrás un tejido, o sea, un tejido riquísimo, exactamente como en otras obras que incluso veíamos ayer, ¿no? Que si eso remite constantemente a esa labor, perdón, no labor, sino a esas vivencias y a que él tuvo con esta familia tan nómada y con esos recorridos por Italia, que estaría plenamente relacionado con su infancia, también como remiten estos otros retratos. Mira, yo ayer no vine, con lo cual no sé exactamente a qué te refieres, pero el fondo del retrato de Isabella Stuart Gardner lo elige Sargent, pero lo elige pactándolo con ella. Y es un fondo de adamascados inspirado en Venecia, que es un tipo de tejido que se había vuelto a poner de moda en el 18 y que vuelve en el 19, ¿no? Y ella se está retratando como un icono bizantino, con las manos recogidas hacia el centro, una especie de figura fusiforme que quiere volver al gótico veneciano, que es donde ella quiere vivir. Sí. Es una virgen. Buenas tardes. Esta es una pregunta para Genoveva Tussell acerca de las caras de las señoritas de Aviñón. Has hecho referencia que se deja influenciar por las máscaras africanas, pero también yo he visto cierta similitud, por ejemplo, con el arte íbero, como la Dama de Elche. ¿Puede ser? Quizás la influencia más patente es o bien africana, cada uno es diferente, pero esas tres influencias yo creo que son muy claras en la obra, por supuesto. Hola, yo quería preguntar a Maya Alzaga más información sobre el método de enseñanza de Carolus Duran. ¿Dónde puedo encontrar más información? De Carolus Duran se ha escrito muy poco, ¿eh? Se ha escrito
Una persona que hizo en París, creo, 2002-2003, una tesis doctoral que no le publicaron y que se reconvirtió en una exposición que tampoco llegó a París y que me parece que solo se centró en Nantes, ¿no? Que es de donde él era originario. Yo el catálogo lo tengo, te lo puedo facilitar. Se ha escrito poco, muy poco. Pues quedamos. Quería hacerle una pequeña observación o pregunta a la doctora Aznar, a Yayo. Vamos a ver esto. Has terminado, evidentemente, has empezado con Polo, pero al final has hablado del arte hasta el momento actual prácticamente, ¿no? Y has terminado tu intervención diciendo de qué forma el arte actual, muy políticamente, digamos que, ¿cómo diría yo? Que trabajes muy políticamente, que es muy político, puede influir en la sociedad de alguna forma. Pero yo quería ver tu punto de vista, que yo creo que alguna otra vez ya lo recogieron en otro sitio, sobre verdaderamente cómo ese arte que en este momento está desarrollando, y tenemos aquí un ejemplo, el caso de Richard Serra aquí en lo de los chechenos, cómo eso puede llegar al público. Es evidente que todo lo que se habla es que el espectador debe entrar mucho más en la obra y estar más cerca del autor y que el autor piensa mucho más en el espectador. Pero es evidente que cualquier persona, digamos en general, que se enfrenta con una exposición de ese tipo o tiene, y perdón la expresión, un manual para comprender qué es lo que le están, qué es lo que quiere decir el artista. Hablo de esta presentación como otras muchas más, ¿no? O verdaderamente tienes los datos básicos de qué es lo que quiere decir el artista previamente, o verdaderamente el mensaje no llega a la gente. Lo cual da lugar, en mi opinión, modesta opinión, evidentemente, a que haya una, ¿cómo diría yo?, un distanciamiento entre las personas que no están, digamos, dentro de la pomada, dentro del conocimiento, y verdaderamente la obra que los artistas quieren plantear y el mensaje que quieren transmitir. No sé si ha sido... Sí. Sí, es una pregunta muy pertinente. Lo que pasa es que es una pregunta muy moderna. No sé si el resto... Muy moderna, te voy a explicar en qué sentido. Esto no es ni bueno ni malo, ser moderno no es ningún pecado. En el sentido de que tú estás preguntando, tú ves que hay un distanciamiento en la obra de Sierra con respecto al espectador y no es capaz de ver eso a lo mejor en un Pollock, que está mucho más lejos. Porque si tú te tienes que acercar a un Pollock en una especie de situación de trascendencia, apaga y vámonos. Pero primero, pues, no sé, tendrás que hacer algún tipo de ritual, esto es, ¿sabes? Es mucho más extraño, mucho más extraño. Y, por ejemplo, en el caso de Santiago Sierra, tú tienes los códigos, él te va a dar una mínima información cuando te acercas a su obra y tienes los códigos porque vives en su mundo. Cuando te acercas a Velázquez no tienes esos códigos. No sabes de qué estamos hablando. Yo puedo hablar del capitalismo y de los liberales y tal porque vivo en el mismo mundo que ellos. Cuando lo que tengo delante es un Velázquez me faltan muchísimas más claves para saber exactamente de qué hablamos. Por eso es tan fácil echarles una mirada moderna y dejarlo todo en, ay, mira, por aquí, tal, la perspectiva sube, baja y ahora se va, tal. Mucho más fácil, porque no tenemos esas claves, pero no deja de ser una mirada moderna, que, insisto, no es ni buena ni mala, pero moderna. Lo que hace Serra, lo que hace Santiago Serra, lo que hace Óscar Muñoz, lo que hacen cualquiera de ellos, es invitarte a entrar y a pensar con ellos. Si tú entras a cualquiera de esas salas con el prejuicio de, uy, no me voy a enterar, caramba, me están tomando el pelo. O hay que ver qué tontería, que son las 3 actitudes más normales cuando se entra en esto. Son las más... luego hay una ya de especialista, la que es categórica, que esto no es arte. Y eso solo lo pueden decir especialistas, y entonces la gente normalmente tiende más a esto no lo entiendo, me están tomando el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si entras dispuesto a hablar con la obra y a pensar con ella, y a pensar con el artista y a decir, ¿de qué me está hablando este tío? ¿Por qué mete unos chechenos ahí? ¿Por qué diablos mete unos chechenos ahí? O cuando Óscar Muñoz te hace echar el aliento y te sale un tipo, tú dices, joder, ¿quién es este tipo?
Porque claro, tú no sabes que es un desaparecido político hasta que no te informan. Pero es que es parte de tu curiosidad informarte. Igual que es parte de tu trabajo como espectador y de tu trabajo como ciudadano político. Ahora mismo estar informado de una serie de cosas. Y ellos lo único que te proponen es, trabaja conmigo, piensa conmigo, este tema me preocupa, piensa conmigo. No hacen, y no son tan inasequibles. Lo que pasa es que... ¿Ah? Últimas, ¿verdad? Los aplausos, evidentemente, siempre que ha habido algún contacto contigo en este aspecto, siempre ha sido muy clara y evidente. Yo es que quería quizás incidir un poquito más en el sentido de que, efectivamente, si la persona tiene interés, si el espectador, o sea, lo que se pide ahora al espectador no es que se presente delante de la obra de arte y la mire, ahí está el cuadro de las meninas y aquí estoy yo, ¿no? Ahora se le está pidiendo lo que tú has dicho, que evidentemente eso. Pero si al mismo tiempo el artista o los artistas quieren de alguna forma incidir en la sociedad, de alguna forma con su obra determinada, tendrá que ser asequible de alguna forma al público. Y las tres preguntas que tú has hecho, y lo de otro, que es una obra de arte, son las preguntas típicas que están en la calle, que solamente un grupo reducido de personas o que tienen un interés entran en ella. Y si no, no hay más que ir a cualquier exposición de arte moderno, en este momento, evidentemente, en la cual verdaderamente la gente normalmente pasa olímpicamente y 4 iluminados, digamos, perdón que utilice esa palabra, pues son los que verdaderamente entramos allí a ver qué nos quiere decir aquella persona, ¿no? A ver si entendemos algo, Perdón si me excedo un poquito, Es que es... Es que, por alusiones, yo llevo 30 años como espectador de exposiciones de arte actual. Digo actual literalmente, es decir, desde el 80 y pocos, viendo arte del 80 y pocos, del 90 y pocos, hasta el 2012. Por mi profesión tengo que viajar por todo el mundo y entonces, bueno, ya yo lo conoce. Y cuando estudié el año pasado con ella, le contaba, oye, pero es que yo estuve en esta exposición en su día y tal, y entonces, o sea, realmente puedo decir que he sido espectador del arte reciente muchas veces en el momento en que la obra fue presentada y eso, y entonces, como espectador puedo decir que es falso esa historia de que el público va y está honrado. O sea, puede ser que sea el público poco receptivo en esta ciudad, en Barcelona, pero en otras ciudades del mundo no es así. He visto el público emocionado ante muchas de esas obras que muchos de los aquí presentes hemos estudiado con Yayo y he contado en los foros la recepción del público ante esas obras. Y por otra parte, las cosas son tal como Yayo ha contado hace un momento. Es más fácil entender determinadas obras actuales que obras del siglo XVII, que para mí son perfectamente incomprensibles. Y aunque por mi edad he sido educado para emocionarme, desde luego, ante Pollock, es por educación, no porque me han enseñado a percibir y emocionarla, pero evidentemente. Yo lo defiendo, ahora. Yo defiendo, no todo, defiendo algunos. Yo también he entrado en una galería y he dicho, ¿qué diablos es esto? ¿De qué va este tío? O sea, había una señorita que quería el micrófono. Sí, se oye, ¿no? Mira, la pregunta era para la profesora Yayo también. Quería dar una vuelta de tuerca a la obra de Serra, porque en su día escuché mucha polémica sobre cómo él había comercializado con el sufrimiento de los refugiados chechenos. Entonces, en vez de, siendo un artista político muy comprometido, ¿no? En vez de dar voz a los excluidos de la sociedad,
mercantilizó ese sufrimiento, ¿no? Entonces quería saber qué opinión te merece esa supuesta doble perversión del arte o de los artistas, aunque a veces no sea intencionada, por supuesto. En el caso de esta obra me parece una posición muy inteligente por parte de Sierra, porque si él hubiera dado voz a los chechenos nadie les habría escuchado, porque nunca escuchamos. Es como cuando otra vez ha caído una bomba en Palestina y todos, y te piras y ya está. Pues igual, nadie les hubiera escuchado. A ellos seguramente los refugiados chechenos, como otros tantos refugiados, habrán intentado hablar con miles de personas y nunca ni tienen voz pública ni tienen ninguna posibilidad de tener voz pública. ¿Qué hace Sierra? Sierra es cierto que les podía haber dado un micrófono y haberles grabado hablando, es cierto, pero no hubiera tenido ni la mitad de interés que el mantenerles invisibles y callados, porque es lo que son, invisibles y silenciosos. Entonces, Sierra lo único que hace es presentarlos como lo que hay, lo que son realmente. No hay nada, ¿cómo te diría? Nada que nos pueda... nada que nos pueda... ¿cómo se dice? Hacernos sentir un poco mejor después de ver esto. Si ellos nos hablan, hasta puedes sentirte mejor. Aquí no hay concesiones. Lo que tienes delante es nadie, porque son nadie para los alemanes. Y por eso yo creo que es inteligente cómo materializa la obra. Solo quería apuntar una cosa, que bueno, estamos reflexionando sobre eso que en primera instancia nos parece complicado o difícilmente entendible, ¿no? Pero yo creo que es la misma situación y la demostración es que estamos en este curso y todos queremos que nos enseñen a mirar y a comprender. Yo creo que ese es el problema de la recepción del arte, ¿no? En cualquier circunstancia, ¿no? Pueden cambiar las claves, ¿no? De ese entendimiento, pero claro, como ella bien ha dicho, estamos interpretando desde una óptica totalmente moderna las producciones del siglo XV o XVI. O sea, eso nos parece que es una interpretación correcta, pero me imagino que en su momento también tendrían un problema de entendimiento o tratarían de hacerlo comprensible, ¿no? Yo creo que es el eterno problema de la recepción, ¿no? De cómo el público va a reaccionar, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil que meternos, evidentemente, con una obra que si no manejamos los códigos iconográficos y una serie de elementos, nos vamos a quedar en una pura definición de me gusta o no me gusta, que por otra parte forma parte de toda obra de arte, ¿no? Si nos enfrentamos con ella con un determinado prejuicio, me gusta o no me gusta, la descarto o no la descarto. Yo creo que ese es el eterno dilema y lo único importante del arte. La intención de hacer llegar un mensaje, ¿no? Creo que formulado con un lenguaje o con otro, pero realmente todo forma parte de la comprensión. Yo creo que por eso seguimos haciendo estas cosas, si no nos dedicaríamos a otras totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, pues